Buenos días, soy el estudiante José André González Sánchez y voy a presentar la segunda parte de lo que es mi proyecto de fortalecimientos de recursos personales a cargo del docente Pierre Ulises Garavito Castillo. Más que todo, vamos a hablar de la estrategia de afrontamiento para regular estados afectivos, es decir, estas estrategias que yo encontré, que son el autocontrol, el distanciamiento, la regulación positiva, la reorganización cognitiva y la autoinculpación y el escape o evitación. Bueno, con el autocontrol es más que todo, como por ejemplo, poder detenernos a nosotros mismos, es decir, tener esa inteligencia emocional para ponernos un pare, en el sentido de que al momento de hacer ciertas acciones o decir ciertas cosas, más que todo por impulsividad, puede dañar no solamente a nosotros, sino a las personas de nuestro alrededor. Entonces, el autocontrol sirve para eso, para aquellas situaciones en donde decimos, piensa lo que vas a decir, piensa lo que vas a hacer, porque en estos momentos donde las emociones nos pueden invadir, podemos cometer actos que después nos podamos arrepentir. Y el distanciamiento también sirve para aquellas situaciones donde nosotros necesitamos alejarnos del problema, de la situación, de lo que estamos pasando. ¿Para qué? Para poder abrir nuestra mente a nuevas cosas, a distraernos. Ese distanciamiento sirve para eso, para relajarnos, para dejar el pensamiento en el sentido de ponernos en el blanco o hacer algo que queremos hacer que nos llene de felicidad o que nos llene de emociones positivas, que es lo mejor que podemos hacer. Y ahí está la reevaluación positiva, es decir, esa parte buena de las cosas que están pasando, porque siempre hay dos caras de la moneda. Y entonces saber que está bien tener lo malo, está bien saber qué es el problema, pero también está bien reconocer aquellas cosas buenas. ¿Por qué? Porque nos van a dar más ganas de seguir con las cosas que tenemos que hacer. Y ahí también está la reorganización cognitiva, es decir, poder pensar esto de otra forma, poder ver el problema de otra forma. Al momento de reconocer ciertas cosas distintas, vamos a poder encontrar soluciones o encontrar cómo aceptarlo, porque hay cosas que no podemos solucionar y tenemos que aceptar. Y es ahí donde entra la autoinculpación, escape o evitación. Puede ser considerado algo negativo, positivo, pero es la forma en la que nosotros vemos las situaciones, la forma en que los afrontamos. Es decir, dejarlo de lado, reconocer que no puedo solucionarlo o en ese momento o ya no puede ser solucionado y decir, está bien, puedo seguir con esto, puedo aceptarlo, pero no en el momento, porque cada uno tiene su tiempo, entonces cada uno es distinto. Y es ahí donde yo he puesto unas técnicas de afrontamiento que encontré en un blog, que están las cognitivas, fisiológicas y conductuales. En las cognitivas, que es la parte del sentir cognitivo, tenemos esa reorganización cognitiva, o sea, darle un nuevo matiz a lo que estamos viendo, poder separarlo y poder entenderlo mejor. La inoculación del estrés, de poder dejar de lado esas emociones de estrés, de poder relajarnos o de poder hacer alguna otra cosa que nos ayude a parar ese estrés. Y ahí está la detención del pensamiento, que es algo que generalmente no se habla. Hay personas como nosotros que tienen como una técnica o una costumbre de que al momento de tener un problema lo repiten una y otra vez, qué hubieran hecho, o vienen pensamientos negativos o culpa, entonces detener esos pensamientos negativos y decir, basta, yo soy una persona que comete errores como cualquier otra, entonces esos pensamientos negativos me hacen más daño. Y entonces ponerle un paro es una buena técnica. Ahí vienen las fisiológicas, que en realidad, siendo sincero, todas estas se complementan, ¿no? Esas técnicas de relajación física, de hacer ejercicio, de hacer ciertas actividades que te gusten. Por ejemplo, de relajación física, yo puedo decir que a mí me encanta cocinar. Me distancio, me voy a la cocina, hago un postre, hago algo que me guste y eso me fascina. Hay muchas otras personas que les gusta leer, escuchar música, son técnicas de relajación física según lo que tú necesites, bailar, hacer ejercicio, tu deporte favorito, cosas por el estilo. Y ahí están las técnicas de control de respiración, algo que siempre nos han hablado, pero hay técnicas que generalmente no conocemos y cuando las conocemos a veces no las aplicamos porque no le damos la debida importancia. Porque es bueno, en ese momento en realidad es bueno para calmarse, es bueno para procesar todo, para sentir
que estamos en ese mismo momento o que estamos en la tierra, porque a veces cuando nuestros pensamientos nos invaden, nos vamos a un lugar lejano y olvidamos todo lo que tenemos que hacer. Y ahí vienen las técnicas de relajación mental, de que a veces nuestro cerebro parece que puede explotar, pero conocer esas técnicas nos puede ayudar a más bien centrarnos en otras cosas o encontrarle una solución al problema. Y ahí vienen las técnicas conductuales, que son todos aquellos entrenamientos que nosotros hacemos que nos sirven para futuro en realidad, porque esto en realidad es mucho aprendizaje, ¿no? La parte del entrenamiento asertivo, de hacer las cosas pensando, de tener ese autocontrol, es toda una combinación de cosas que nos va a ayudar a mejorar como personas y a mejorar también con los demás, ¿no? Y ahí vienen las habilidades sociales, que es muy importante. La comunicación, es muy importante saber relacionarse, entrar a un grupo, liderar de repente. Son todas aquellas cosas que nos van a ayudar a evitar muchos problemas. Y ahí vienen esas técnicas de autocontrol, ¿no? De saber dónde sí, dónde no, saber las situaciones, entenderlas, saber empatizar con los demás, porque la empatía en realidad es importante en esta parte. Y es ahí donde en la parte número 5 del compromiso personal les muestro aquellos recursos personales que yo generalmente aplico, que son empatía, la personalidad, experiencias y aprendizajes y la capacidad de transmitir una imagen segura. Bueno, la verdad, siendo sincero, todos tenemos muchos tipos de recursos personales, pero son aquellas cosas que a veces les aplicamos, a veces no, y siendo sincero, esas técnicas son las que generalmente más aplico porque he podido aprender que estas técnicas son las que me ayudan en realidad a seguir, ¿no? Y ahí está la empatía. Pasar por cosas difíciles nos va a ayudar a poder entender a las demás personas. Y la empatía es algo que de repente está muy infravalorada, en el sentido de que se siente que es muy fácil empatizar con los demás. Ah, yo sé lo que le pasa, entonces sé lo que siento. Y no es así, porque a veces en esa forma de empatizar no es la correcta. Al momento de empatizar tenemos que sacar nuestros prejuicios, tenemos que sacar todas esas cosas que juzgan a los demás, ya que empatizar significa como ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Pero también sin juzgarla, sin nuestros prejuicios, porque no sabemos lo que está pasando a veces, ¿no? En realidad, ese contexto. Y ahí viene la personalidad, que es muy importante, que ser uno mismo. Cada uno de nosotros desarrollamos personalidades y al menos yo trato de transmitir lo que en verdad siento, ¿no? Transmitir quién soy, transmitir a veces todo ese contexto de cómo soy y a veces no les cae a algunas personas, a veces sí, pero lo importante creo que es ser quienes somos, porque he vivido a veces tanto tiempo cerrado y se sabe cuando se está fingiendo, uno mismo lo sabe en el fondo. Y ahí vienen las experiencias y aprendizajes, o sea, todo lo que nosotros pasamos nos van a servir como técnicas, como consejos, cosas que no hemos hecho, a personas que de repente están afrontando esas situaciones. Y ahí viene una capacidad de transmitirla una imagen de seguridad, que a pesar de que nosotros estemos, por ejemplo, nerviosos, estemos de repente sin ganas de saber o de cómo salir adelante, transmitir esa seguridad a los demás, como siendo líderes o de repente en algunos equipos de trabajo, transmitir esa capacidad de seguridad de lo que estás haciendo, aunque falles o aunque sepas que hay bastante incertidumbre, es importante, porque va a dar un poco más de confianza también a las personas de tu alrededor. Y al final esa confianza se te va a devolver a ti mismo. Y es ahí donde termina la segunda parte de lo que es este proyecto de recursos personales de tutoría. Muchas gracias por escuchar.